Entonces, bueno, ok. Ok, bueno, entonces bueno, la finalidad del tratamiento real de la ambliopía es preservar o tratar de darse la binocularidad o la estereopsis, ¿ok? Una vez pasamos todas las líneas de tratamiento para llegar a la terapia binocular, que es la que está ahorita en desarrollo, se han creado diversos juegos para niños, por ejemplo, este juego que la doctora lo nombró en su conferencia y me llamó mucho la atención, lo busqué, que es el de Dick Rush. Este juego Dick Rush está creado para niños aproximadamente alrededor de entre los 3 y los 6 años para tener estereopsis sin necesidad de la terapia oclusiva, inclusive, ¿ok? Y puede inclusive desarrollar estereopsis en adultos, se está investigando en eso, obviamente. Entonces se utilizan unos filtros, el juego utiliza unos filtros de colores específicos para sensibilidad al contraste y utilizan unos lentes para visión 3D, ¿ok? Otros juegos que también se están produciendo, se están vendiendo bastante, aunque los costos son bastante elevados, en los juegos de realidad virtual, que son fundamentales para darse esta terapia binocular. Entonces, la premisa es que exigir el uso del ojo ambliope con los dos ojos abiertos es lo que se busca con esta terapia binocular. ¿Ok? No pasa. Ok. ¿Listo? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. ¿Quién habla que no le reconozco la voz? Yoxe. Ah, dime, Yoxe. Doctor, tengo una pregunta, un ejemplo. Por lo menos siempre se ha dicho que hasta los 7 o 8 años el paciente que está ambliope tiene pocas probabilidades de desarrollar una mejor agudeza visual. En su experiencia, en su tiempo como estrabóloga, el porcentaje de pacientes que ha mejorado con terapia posterior a los 7 años, ¿o son pocas las probabilidades? Bueno, fíjate, realmente eso tiene que ver con lo que cada quien considera, o sea, con lo que ha ido avanzando con el paso del tiempo, lo que es la plasticidad cerebral, ¿sí? Como dijo José Manuel al principio, que tiene que ver con la definición de ambliopía, esto no es un problema a nivel ocular, es un problema a nivel cerebral. Entonces, siempre y cuando estemos en un periodo de plasticidad cerebral, vamos a obtener una buena respuesta. Clásicamente, por debajo de los 7 años, es que consideramos que el cerebro está con una plasticidad suficiente para poder generar esta respuesta. Sin embargo, todos los que trabajamos con ambliopía sabemos que tenemos niños de 13 años, de 18 años, que responden a terapia oclusiva. De hecho, hay unos estudios, ya se los voy a mandar, era lo que Carmarí estaba oyéndome explicar, pero ya se los voy a mandar al chat, que son los estudios PEDIC, pero ya lo vamos a ver al final de la discusión. Y cuál es el porcentaje de pacientes que mejoran por encima de los 7 años, ¿no? En mi experiencia, hablarte de porcentaje sería una farsa porque, como bien dice siempre Marco Tulio, todas nuestras experiencias son anecdóticas, ¿no? Realmente no he hecho ningún estudio para saber qué tantos pacientes responden o no responden por encima de la edad de los 7, 8 años, que es lo clásico. Sin embargo, yo he tenido pacientes de 13 años, de 14 años, sobre todo si nunca han sido tratados, si la causa no ha sido tratada, por ejemplo, en pacientes con anisometropías, que nunca han recibido tratamiento, que es muy frecuente que uno diagnostique que el paciente tiene una ambliopía por anisometropía a los 12, 13 años, cuando el niño se dio cuenta que al taparse un ojo no veía por el otro. Eso es bien frecuente. En todos esos pacientes yo inicio terapia oclusiva y en muchos de esos pacientes se obtiene
tiene una mejoría de agudeza visual. Entonces, la plasticidad cerebral va más allá de los 7 años, ¿no? También hay estudios o hay casos reportados de pacientes ambliopes en un ojo, con una agudeza visual perfecta en el otro ojo, que por alguna causa accidental pierden la visión de su mejor ojo. Vamos a inventarnos un ejemplo. Tenemos un ojo ambliope con 20/200 por una anisometropía o por un estrabismo, y en el otro ojo 20/20 porque es un ojo de metro. Y por alguna razón, a los 18, a los 20 años, tiene un accidente esa persona y pierde su ojo dominante 20/20. Por ejemplo, se le tiene que realizar una visceración porque ese ojo se perdió. Se han visto casos reportados donde el ojo ambliope empieza a mejorar la agudeza visual. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no hay una interacción competitiva entre un ojo bueno y este que estaba malo, ¿no? O que recibió un peor estímulo visual. En ese momento, ese es el único estímulo visual que tiene el paciente. Entonces, la plasticidad cerebral va mucho más allá de esos 7 o 8 años, y eso está definitivamente claro y documentado. Por supuesto, la plasticidad cerebral en un niño de 2 años es muchísimo mayor que la plasticidad cerebral de un chamo más grande. Y tenemos entonces muchas más probabilidades. Por supuesto, eso es como tratar de aprender inglés. O sea, cuando el chamito de los 2 años empieza a estudiar inglés, aprende inglés, francés, ruso, todo lo que le metas en ese cerebro. En cambio, cuando es un adulto, no es que no lo puede hacer, pero es diferente, ¿sí? Ya la plasticidad cerebral no es la misma. Pero yo he tenido buenos resultados y de hecho siempre digo que tenemos 2 opciones: tirar la toalla cuando tengo un niño por encima de 7 años, tirar la toalla o hacer el intento. Y por supuesto lo más fácil es tirar la toalla, pero hay casos reportados y en mi experiencia muchos responden, aunque otros no responden, pero no perdemos nada con intentarlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí, jefa. Bien. Con respecto, bueno, será para José, si me puede repetir de forma breve la parte del tratamiento, de que él dijo algo de tratamiento parcial, que él le colocaba corrección óptica, más las gotas. José, Sí. ¿será que me puede repetir Vamos. esa parte? Por favor. La penalización. Vamos ya va, ahorita vamos a hablar del tratamiento. Vamos a puntualizar algunas cosas, ¿sí? Okay. Fíjense, vamos a empezar desde el principio, ¿no? En cuanto a la definición, existen muchos libros que tienen una definición incorrecta de la ambliopía, ¿no? Básicamente hay muchos libros o probablemente traducciones y como decía un reciente mío por ahí, manualitos, ¿no? Donde definen la ambliopía como la diferencia de agudeza visual entre un ojo y otro de dos o más líneas de visión, exclusivamente. O sea, dicen que esa es la definición de ambliopía. Por supuesto, eso no es una definición de ambliopía válida. Porque si yo tengo un paciente con una agudeza visual que tiene una miopía en un ojo y en el otro ojo tiene más miopía, pues me voy a conseguir un paciente con una disminución de agudeza visual, donde hay una diferencia de Cayó. Se quedó guindada, a veces que se le cayó el internet. ¿Qué pasó? Vamos a averiguar. es básicamente una disminución, de ambliopía, es básicamente la disminución de la agudeza visual mejor corregida, importantísimo, mejor Sonia, dejamos de oírte todos y que acabas de volver. Por favor, retoma lo que estabas explicando. ¿No oyeron nada de la definición? Nada. No. Ok. No, jefa. Fíjense, la definición de agudeza visual en muchos de los libros que tenemos por allí, ya va, denme un chance. Te quedaste en que la definición de la diferencia de 2 líneas no era la definición correcta. Sí, no es la definición. No es la definición correcta porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con una miopía de -2 en un ojo y de -4 en el otro ojo, pues obviamente vamos a tener una disminución de agudeza visual entre un ojo y otro, ¿cierto?
de más de 2 líneas de visión, y eso no es ambliopía, es un paciente con miopía no corregida, ¿cierto? Entonces, para definir ambliopía, uno de los términos importantísimos es disminución de agudeza visual mejor corregida. O sea, siempre tenemos que tener la agudeza visual mejor corregida de ese paciente para poder hablar de ambliopía, ¿ok? Y esa disminución de agudeza visual mejor corregida, que está disminuida con respecto a su edad, a la edad que le corresponde a ese niño, tiene que ser consecuencia de una falta del estímulo visual, que va a conllevar una detención de ese desarrollo visual, ¿sí? Por eso es que la doctora Muguel siempre habla de una alteración cortical, definitivamente es una alteración cortical, no es una alteración del globo ocular, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo que lo tengan claro, ¿no? Siempre la definición de ambliopía va a conllevar una alteración de la visión binocular, mucho más cuando tenemos una ambliopía unilateral o cuando tenemos disminuciones de agudeza visual diferentes entre un ojo y otro. Pero nosotros podemos tener un paciente, yo tuve un paciente esta mañana. ¿Me oyen? Sí. Ajá, yo tuve un paciente esta mañana, una niña de 8 años, corregida de manera tardía porque le empezaron a montar sus lentes el año pasado, o sea que la primera vez que recibió corrección fue a los 7 años, y tenía un astigmatismo de 350 en ambos ojos. Y su agudeza visual mejor corregida en ambos ojos era de 20-30 de agudeza visual. No había una diferencia entre una línea y otra, entre un ojo y otro de 2 más líneas de visión. Los dos ojos estaban en 20-30, ¿cierto? Pero es una niña que tiene 350 de astigmatismo, que empezó su inicio de corrección visual a los 7 años, o sea que comenzamos tarde, ese estímulo visual adecuado, y entonces apenas tiene 1 año usando los lentes, tiene una agudeza visual idéntica en los dos ojos, pero no acorde a lo que debería tener por edad, que debería ser 20-20 porque ya tiene 8 años, sin ningún otro cambio en el fondo de ojo ni en ninguna otra estructura del globo ocular, y entonces tiene una ambliopía refractiva bilateral, ¿cierto? Entonces, esa definición de las 2 líneas de visión, yo no sé por qué todo el tiempo está ahí, todo el tiempo la meten y la meten y la meten, y realmente eso no aporta mucha información a la definición, eso quería que les quedara claro, ¿ok? En cuanto a la clasificación, importantísimas las 2 clasificaciones que dio José Manuel. ¿Me oyen? Sí, lo escucho. Es que lo que pasa es que perdí el wifi, por eso es que me quedé antes callada. Estoy con los datos del celular. La definición de ambliopía o la clasificación de ambliopía en leve, moderada y severa, importantísimo tener ese parámetro claro para luego poder hacer el tratamiento acorde de esos pacientes, ¿ok? Y la otra clasificación importantísima es de cuál es la causa, ¿ok? Y entonces José Manuel habló de la ambliopía por deprivación, de la ambliopía por estrabismo o ambliopía estrábica, de la ambliopía refractiva, bien sea bilateral, que también se llama isometrópica, que es cuando los defectos refractivos son iguales en ambos ojos, o la anisometrópica, cuando tenemos una diferencia refractiva entre un ojo y otro, que siempre conlleva, o la mayoría de las veces, a una ambliopía unilateral. Ya José Manuel lo aclaró, la astigmática básicamente se incluye en alguna de estas 2. Pues. O tenemos un astigmatismo alto bilateral y es una refractiva bilateral, o tenemos un astigmatismo con una anisometropía astigmática y es una ambliopía anisometrópica. Yo no lo colocaría como una clasificación aparte, ¿no? Habló también de la ambliopía por nistagmo, que por supuesto que existe porque el estímulo llega en movimiento y eso es un mal estímulo visual, ¿ok? Y como dijo José Manuel, aclarando que no se sabe quién vino primero, el huevo o la gallina, si el nistagmo originó ambliopía o la ambliopía generó nistagmo, ¿cierto? Aunque habitualmente lo clásico es entender que el nistagmo generó una ambliopía, ¿ok? Porque todos hemos tenido pacientes ambliopes y muy pocos de ellos van a generar un nistagmo, ¿sí? Pero hay un término que clásicamente está por allí siempre en las clasificaciones, que es la ambliopía orgánica, que realmente la mayoría de los que tratamos con ambliopía no la consideramos una verdadera ambliopía, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumple con estos parámetros
de la definición, ¿no? Que es tener un ojo estructuralmente sano, ¿cierto? Realmente cuando tienes una cicatriz en la mácula o cuando tienes una hipoplasia del nervio óptico, realmente es verdad que hay una falta de estímulo visual, por supuesto, porque el estímulo no está llegando de manera adecuada o no está llegando. Pero por eso es que se presenta a veces la controversia, pero realmente en la definición clásica, la ambliopía orgánica está como excluida. Es bueno que la conozcan para que cuando lean por allí ambliopía orgánica sepan de lo que les están hablando, ¿no? Pero por supuesto, nadie a una ambliopía orgánica le va a poner tratamiento para la ambliopía, ni parche, ni atropina, porque estamos en presencia de una anomalía estructural que no vamos a poder resolver, ¿no? Lo que sí quería hablarles de eso es, por ejemplo, hay algunos residentes que a veces se confunden y dicen, por ejemplo, bueno, pero es que si tengo una catarata congénita, tengo una alteración en el globo ocular anatómica, como puede ser una cicatriz macular, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, cuando yo tengo un niñito con catarata congénita, mientras ese niño tenga la catarata congénita, ese niño no tiene ambliopía. Ese niño tiene una catarata congénita, ¿sí? Cuando ese niño empieza... ¿Me oyen? Sí, sí. Sí. Ajá. Cuando ese niño empieza a tener ambliopía, cuando yo le quito la catarata congénita, le empiezo y entonces evalúo cuál es su agudeza visual, ya yo no tengo el obstáculo, entonces, y tengo una disminución de agudeza visual, entonces ya yo puedo confirmar que esa catarata disminuyó el estímulo y ese estímulo originó una ambliopía. ¿Entendieron cuál es la diferencia? Sí, doctora. Sí, En doc, cambio, se me la entendió. cicatriz en la mácula o el no tener el nervio óptico no lo voy a poder resolver. ¿Ok? Por eso es que hay algunos autores que consideran que la ambliopía orgánica no es una verdadera ambliopía. ¿Ok? Pero sobre todo para que lo tengan claro. En cuanto al diagnóstico, fíjense, en cuanto al diagnóstico me faltaron unas cositas allí, José Manuel, porque básicamente tú enfocaste tu diagnóstico en la toma de la agudeza visual. Más nada, ¿no? Pero obviamente forma parte del diagnóstico de diagnosticar una ambliopía, el refractar a ese paciente y tenerlo corregido, el hacer un examen oftalmológico completo y eliminar la causa, ¿sí? Siempre es importante cuando se habla de diagnóstico de ambliopía que tú evalúas al paciente de manera integral para poder ver si tenemos alguna alteración que primero tenemos que resolver antes de poner tratamiento a esa ambliopía, ¿ok? Pero hay un término que le quiero preguntar a alguien así, pero espontáneo, que me quiera decir si leyó por allí, que es el fenómeno de apiñamiento. ¿Alguien sabe? Sí, doc. El Yo fenómeno lo de leí. apiñamiento es que la persona... ¿Ah? ¿Quién está hablando? No Que importa. oigo. El fenómeno de... Susana. Susana. Susana, cuéntanos, Susana, apiñamiento. El fenómeno de apiñamiento es que la persona, cuando va a leer la línea completa, él ve todas las letras juntas, pero si las ponemos separadas, le ponemos una por una, las puede leer. Ajá. Sí, Eso es el fenómeno. el fenómeno de apiñamiento, ¿qué es? Si le coloco todas las letras de la misma línea, se apiñan, ¿sí? Ujú. Se monta una imagen sobre otra, ¿ok? Y eso dificulta el ver esa línea de visión. Y el paciente no es capaz de verla. Y si se las pongo solas, sí las ve. O sea, yo le pongo 20, 30, una por una, y la ve. Pero si se las pongo todas juntas, no la ve. No la Eso ve. se llama fenómeno de apiñamiento. Y eso es prácticamente patognomónico de la ambliopía. Cuando ustedes tengan un paciente que se lo coloquen solito y las vea, y todo junto no lo ve, eso no es completamente patognomónico, se puede ver en algunas otras cosas, ¿sí? Pero es muy clásico de la ambliopía y tiene que ver, lo vamos a ver el jueves mejor cuando veamos la parte de fisiología sensorial, tiene que ver con las zonas on y las zonas off de los conos y los bastones que se activan a nivel cerebral, ¿no? En la ambliopía, las zonas de activación y de inhibición son mucho mayores porque hay una disminución de la concentración de los conos y de la sinapsis de los conos. Y entonces la zona inhibitoria se monta la de una letra en la otra letra y por eso es que al apiñarse no se ven bien, pero lo vamos a discutir con detalle
el jueves en la clase de fisiología sensorial, pero recuerden siempre eso, porque esa es una de las razones por las cuales siempre se les insiste que tienen que tomar la huesa visual con la línea completa y no cada optotipo por separado, ¿ok? Para poder diagnosticar, por ejemplo, este fenómeno de apiñamiento, ¿ok? Y otra cosa que quizás en el diagnóstico no mencionaste, José Manuel, que es importantísimo en la ambliopía estrábica, es qué tipo de fijación tiene el Fijación paciente. excéntrica. Si el paciente tiene fijación central o el paciente tiene fijación excéntrica, porque el tratamiento de la ambliopía y el pronóstico de la ambliopía también cambia, ¿sí? Angie, que querías hablar hace rato, ¿qué Sí, es una aquí fijación estoy. central y qué es una fijación excéntrica? Ajá. ¿Me oyen? Sí. Ok, en la fijación excéntrica el paciente no está fijando propiamente con su fobia, sino que en este caso ese ojo que está desviado creó el cerebro, adaptó que hay un área parafobial que es básicamente su centro, o sea, el cerebro ahí centró que este es su fobia. En un ojito que no está alineado. Entonces, por eso es una fijación excéntrica, porque es un área fuera de la fobia, es un área extrafobial. Y en una ambliopía estrábica con fijación central o excéntrica, ¿habría alguna diferencia en cuanto al pronóstico? Sí, porque, bueno, eso también lo voy a dar yo en mi clase, que tiene que ver con correspondencia retinal anormal, pero en estos pacientes con una fijación excéntrica, ellos tienen peor pronóstico que un paciente con una buena correspondencia retinal. Claro, entonces fíjense, a veces tenemos pacientes que no responden a tratamiento con ambliopía y no se nos ocurre evaluar qué tipo de fijación tendrán. ¿Será que tiene una fijación excéntrica y esa es la causa por la cual no nos responde de manera adecuada al tratamiento? Entonces, eso también es algo importante que hay que revisar siempre en el diagnóstico de los pacientes, ¿ok? En cuanto al tratamiento, para aclararle las dudas por allá el IBIC, fíjense, el tratamiento clásico para la ambliopía es la oclusión. Es el clásico y sigue siendo el tratamiento de elección para los pacientes con ambliopía. O sea, aunque esto sea descrito en el año de la pera, ¿ok? ¿Qué cambios hay en el tratamiento oclusivo que se han hecho desde hace unos cuantos años, alrededor, yo no tengo la fecha exacta, pero alrededor de hace 10 años aproximadamente, cambió bastante esto de las horas de tratamiento y la conducta de cómo ocluir a los pacientes, ¿no? Son unos estudios multicéntricos que se realizaron, se llaman los estudios PEDIG, P-E-D-I-G. En esos estudios PEDIG hay estudios específicos para el tratamiento de la ambliopía. Yo les voy a mandar ahorita al chat que tenemos del ciclo de estrabismo el resumen de los PEDIG para que lo tengan ahí en una tablita, para que no se les olvide, ¿ok? Que era la foto que estaba tomando ahorita para que lo tengan, pero a grandes rasgos, ¿qué es? Antes de los estudios PEDIC, la oclusión se realizaba a tiempo total. Todo el día se parchaba al paciente. El niño iba para el colegio con su parche, todo el día se ocluía el paciente. Hoy en día, los primeros estudios, o como les digo, les mandé el resumen, pero a grandes rasgos, se estudió cuál es el porcentaje de éxito de la terapia oclusiva en la oclusión total versus la oclusión parcial. Y se obtienen exactamente los mismos resultados, ocluyendo todo el día o ocluyendo solamente unas horas. ¿Qué horas vamos a ocluir? Como lo dijo José Manuel, con unas pequeñas variaciones. Los estudios PEDIC agrupan en un solo grupo a las ambliopías leves y moderadas, y las ambliopías severas las colocan como otro grupo, ¿cierto? En las ambliopías leves y moderadas, la oclusión es 2 horas al día. Se demostró que en las ambliopías leves y moderadas daba lo mismo ocluir 2 horas que 6 horas. Entonces, si se obtienen los mismos resultados con 2 horas o con 6 horas, ocluyo solo 2 horas, ¿ok? Entonces, ambliopías leves y moderadas, oclusión de 2 horas. Siempre el ojo fijador, siempre el ojo dominante. Antes de los estudios PEDIC, se hacían oclusiones alternas. Unas horas un ojo, otras horas el otro, un día se hacía un ojo, el otro día se hacía el otro ojo, que si 2 por 1, 2 días el ojo
dominante y un día el ojo ambliope. Se hacían un montón de otros esquemas de oclusión que tenían que ver con la oclusión, la ambliopía, que podía generar esa oclusión total todo el día. A veces estábamos tan fajados tratando de devolverle visión al ojo ambliope que ambliopizábamos al ojo sano. Y por eso había que alternar. Unos días ocluíamos el dominante y otros días ocluíamos el no dominante. Hoy en día, como no hacemos oclusión total, no existe el riesgo de ambliopía por oclusión. Entonces, no tenemos que estar alternando. Siempre ocluimos el ojo fijador. Entonces, conclusión de la oclusión. Siempre el ojo fijador. Si la ambliopía es leve, moderada, 2 horas al día. Y si la ambliopía es severa, 6 horas al día. ¿Ok? Siempre importantísimo, y les va a parecer estúpido, y de repente José Manuel no lo nombró, y yo siempre lo nombro porque esto forma parte de la experiencia del día a día de manejar ambliopía, no lo dicen los libros, pero el niño tiene que estar visualmente activo. Yo he tenido mamás que me dicen cuando vienen al control, mire señora, y el niño se deja parchar el ojo. Sí, perfecto, doctora. Mire, en cuanto yo se lo parcho, ese niño se queda dormidito y se queda tranquilito. Las 6 horas se lo deja parchar, pero con el paciente dormido, ¿sí? Entonces, obviamente no estamos haciendo nada, ¿verdad? Si el niño se queda dormido, no estamos haciendo nada. La mayoría, muchos niños se quedan dormidos. Muchos niños se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque se fastidian, porque no ven, porque no están haciendo algo que les llame la atención y se quedan prefieren dormir que calarse el parche. Pero entonces necesitamos estar pendientes que sea un niño visualmente, que durante ese periodo de 2 horas o de 6 horas que le estamos indicando el parche, esté visualmente activo. Algo que me acaba de acotar por allí Marco Tulio es que siempre tiene que ser con su corrección colocada, con su mejor corrección, ¿no? No hacemos nada con ocluir sin los lentes, si fuese el caso de que el niño usara lentes, ¿no? Que es la gran mayoría de los pacientes, ¿sí? Ahora, ¿cuántas horas? Uno siempre se pregunta, ¿y cuántas horas ocluimos a un niño de 2 años que no le tenemos la agudeza visual cuantificada? Que el niño de 2 años sabemos que no se deja parchar el ojo, o sea, le tratamos de ocluir y no se deja, este ojo sí se deja, sabemos que, ya lo mencionó José Manuel, eso es un signo claro de que ese ojo está viendo menos que el del otro lado, pero ¿cómo lo parchamos? ¿Cuántas horas lo parchamos? Entonces, no hay realmente estudios ni nada escrito que diga cuántas horas lo vamos a parchar, ¿no? Pero fíjense, si es un niño que apenas tapamos el ojo dominante, no quiere dejarse parchar, es porque probablemente esa ambliopía es profunda, esa ambliopía es severa, ¿ok? Y en buena ley debemos parcharlo 6 horas al día. También dependerá de la edad del niño. Normalmente cuando son niños chiquitos, entonces ocluimos 2, 3 horitas al día porque es difícil mantener la oclusión, pero es algo que no está definido. ¿Alguien habla? No. En cuanto a la penalización, que es lo que quería saber el IVIC, ¿no? Hay muchos esquemas de penalización con atropina, perdón. Siempre atropina al 1%. Básicamente el que se usa poco, no se usa mucho, aquí en Venezuela menos que en ningún lado del país, del planeta, porque no tenemos atropina ni al 1. Es difícil conseguirla, pero importantísimo de la ambliopía el tratamiento de la ambliopía por penalización, que lo dijo José Manuel, pero se lo quiero preguntar a él. ¿Por qué solamente la atropina se utiliza en ambliopías leves o moderadas? ¿Por qué no se utiliza la penalización con atropina en ambliopías severas? José Manuel, ¿sabes? Te voy a dar un dato, eso lo aprendí yo después de que me había graduado de estrabóloga. Calcula tú. Pero por lógica, que lo busque por lógica. Pero es muy fácil entenderlo, pero yo lo aprendí tarde. ¿Alguien sabe? Que no me lo sople. Yo, doctora. ¿Por qué? Gabriela. Gabriela, dime por qué solamente en leves o moderadas. Porque el ojo cuando se descicloplegiza, o sea, la agudeza visual tiene que ser peor cicloplejizado que la del ojo ambliope. ¿Sí?
Ejemplo, si tengo un paciente con 20/400 en un ojo, ese es mi ojo ambliope, ¿sí? Y el otro ojo de 20/20, cuando yo atropinizo el ojo del 20/20, que es nuestro ojo dominante, esa agudeza visual va a quedar más o menos en 20/150, 20/200, en el mejor de los escenarios, ¿cierto? Entonces va a seguir siendo su mejor ojo. Por eso solamente funciona en ambliopías leves o moderadas, ¿ok? Nunca en ambliopías severas. Entonces, primero, siempre en ambliopías leves o moderadas. En cuanto a atropina. Siempre atropina el 1%. Normalmente, una gota los fines de semana. Con eso es suficiente para mantener la atropinización durante toda la semana. Y hay algunos esquemas que sí, por supuesto con el ojo, con su corrección óptica. Después, que fue lo que dijo José Manuel, que no entendió el IBIC, hay un montón de esquemas que tienen que ver con que si lo corrijo para cerca, si lo corrijo para lejos, pero básicamente el niño atropinizado hay que colocarlo a hacer actividades cercanas, porque con las actividades cercanas yo estoy garantizando peor agudeza visual del ojo dominante que en actividades lejanas, ¿sí? Porque la agudeza visual de cerca va a ser peor, como cuando dilatamos un chamo, cuando lo cicloplejizamos, ¿cierto? Entonces normalmente son actividades cercanas, pero no se enrollen con todos los esquemas que si parcial, que si total, no, a esos niños se les pone una gota de atropina los fines de semana, siempre en ambliopías leves o moderadas y haciendo actividades de cerca con su mejor corrección. Más nada. Gracias. Todo lo que tiene que saber de penalización. O sea, Gracias. que con el que podemos. Dime. Yuhu. ¿Tienen alguna duda? Después están los neuromoduladores. ¿Me oyen? Sí, doctor. Sí. Que son, Marco, tú lo quieres que le hable de la levodopa, no sé nada de la levodopa en la práctica, nunca lo he utilizado, ¿no? Tiene que ver con estimular las conexiones sinápticas que están perdidas a nivel cortical, ¿no? Yo les voy a hacer llegar la clase que le envié a José Manuel, de la doctora Silvia Moguel, que es una clase de ambliopía. Ella es oftalmóloga, oftalmólogo pediatra, estrabóloga, pero además es neurofisióloga. Ella se ha dedicado mucho a la parte neurológica, a todo esto que tiene que ver con la neurofisiología y la neurofisiopatología de la ambliopía. Ella tiene muchísima experiencia con levodopa. Prácticamente a todos los pacientes le pone levodopa. Básicamente, en general, cuando utilizamos levodopa, necesitamos mejorar las conexiones sinápticas. Entonces, estos tratamientos clásicos de oclusión y de penalización son muy útiles en niños menores de 7 años y tienen un éxito bastante bueno. Entonces, realmente la levodopa se deja exclusivamente para pacientes que no responden a tratamiento clásico, pacientes mayores de 13 años, de 12, de 13 años, que necesitamos aumentar o activar esas conexiones sinápticas a nivel cerebral y se han obtenido buenos resultados. Yo no tengo ninguna experiencia. Aquí en Venezuela, yo prácticamente me atrevería a decir que son muy pocos los que tienen experiencia. Ahorita a la mente no me viene ninguno que maneje levodopa aquí en Venezuela, ¿no? Que utilice la levodopa como tratamiento para la ambliopía. Pero es algo que clásicamente está descrito también desde hace varios años y que yo creo que podría ser una excelente idea si pudiéramos contar con eso aquí y tratar de empezar a hacer algún estudio al respecto, pero la verdad que incluso desconozco si es fácil conseguirlo aquí en Venezuela, tratamiento o algo similar a la levodopa aquí en Venezuela, ¿no? Importantísimo, lo último que comentó José Manuel del estímulo de la binocularidad, realmente se utiliza ya cuando estamos en una etapa donde la ambliopía es leve, porque si la ambliopía es muy profunda, todos estos videojuegos y realidad virtual y todo esto que describió José Manuel, normalmente no es un estímulo suficiente
y los niños se fastidian porque como no ven por un ojo y requieren de la visión de ambos ojos para poder jugar o para poder obtener las respuestas en estos aparatos de realidad virtual y videojuegos, es complicado. Se utiliza también en ambliopías leves. Yo tampoco tengo experiencia, pero hay algunas aplicaciones de internet. Voy a buscarlas, las estaba tratando de buscar esta tarde para ver si se las conseguía, pero hay una aplicación que no recuerdo muy bien el nombre, pero ya yo voy a hablar con el doctor que dio esa conferencia porque tengo su teléfono en el Congreso Nacional hace 2 años, que es una aplicación de internet que es gratuita y que se baja y que tiene que ver con un pirata que además tiene parchado un ojo, es para los niños y trata de estimular de alguna manera, no solamente a través de un videojuego, el estímulo visual adecuado para que se estimule ese ojo que tenemos en tratamiento para la ambliopía, sino que como tiene que ver con un pirata y el parche y todo esto, pues el niño se siente bien identificado y se han obtenido buenos resultados, y es una aplicación gratuita que se puede bajar a cualquier celular, ¿no? Pero no recuerdo el nombre, pero ya se los voy a buscar para ver si lo tengo por allí. Yo la verdad que en mi experiencia, el manejo de la ambliopía es una de las cosas más difíciles que tenemos los estrabólogos y los oftalmólogos pediatras en general. La gente lee ambliopía en un libro y todo parece tan fácil. Estoy cansada de explicarles a las mamás que esto no es que si el niño se deja, que si el niño no se deja. Las mamás te dicen muchas veces, ay doctora, pero hable con él, niño de 3 años, ¿no? No señora, esto no es una cosa de convencer al niño o no convencer al niño. Si el niño tiene una neumonía y usted le mandan el antibiótico y le meten una cucharada con el antibiótico y el niño le escupe el antibiótico, usted vuelve y le ve a ver cómo hace, si le tapa la nariz o cómo le mete el antibiótico, pero se lo mete a juro, ¿verdad? Esto igualito funciona con el parche. No es una cosa de convencimiento. Cuando podemos